Ahora hablaremos de Carlos Salinas de Gortari, el cual su sexenio abarca de 1988 a 1994. Las principales reformas que impuso fueron la reforma constitucional en materia de Estado e Iglesia. Gortari impuso una reforma que modificó los artículos 3 y 31 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con la separación entre la Iglesia y el Estado. Esto igual se vio afectado, pues durante su gobierno, México recibió la visita del Papa Juan Pablo II en el estado de Yucatán en 1993, lo que marcó un momento significativo en la relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Otro de lo que impuso Gortari fue la reforma electoral de 1990. Salinas de Gortari implementó reformas electorales importantes en 1990 que buscaban mejorar la transparencia y la equidad en los procesos electorales. Además, su administración se caracterizó por la reforma del artículo 27 constitucional. En 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución, que cambió el rumbo del campo en México y permitió la privatización de las tierras ejidales. Otro punto fue el programa de apoyos al campo, Procampo. Salinas de Gortari estableció este programa para otorgar subsidios directos a los agricultores y mejorar la producción agropecuaria. Estas reformas y acciones reflejan los esfuerzos de Salinas de Gortari por modernizar y liberalizar la economía mexicana, así como de mejorar la relación entre el Estado y la sociedad. Otro punto importante del que tenemos que hablar es del Programa Nacional de Solidaridad, PRONSASOL, que fue una iniciativa lanzada en 1989, con el objetivo de abordar la pobreza y la desigualdad en México. Posteriormente, en 1992, se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL. Los objetivos de esta iniciativa fueron reducir la pobreza y la desigualdad, mejorar la infraestructura básica en comunidades marginadas, fomentar la participación ciudadana y organización comunitaria, proporcionar apoyo económico y capacitación a familias y microempresas. El impacto social que tuvo fue la mejora de la infraestructura básica, agua potable, electricidad, caminos, etc. El incremento en la cobertura educativa y salud, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la organización comunitaria, y el apoyo económico a familias y microempresas. El criticismo y las limitaciones que tuvo fue el clientelismo político. Se criticó el programa que utilizó para obtener apoyo político, la iniciativa en la asignación de recursos y la limitada cobertura y focalización en zonas específicas. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. En 1999 se creó la CNDH como una organización autónoma para proteger y promover los derechos humanos en México. Su establecimiento fue un paso importante hacia la consolidación con la democracia y la protección de los derechos fundamentales. Los impactos que tuvo la CNDH fue el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, la protección de los derechos de grupos vulnerables, mujeres, niños y indígenas, la investigación y denuncia de violaciones a derechos humanos, y la colaboración con organizaciones internacionales de derechos humanos. En resumen, el PRONSASOL y SEDESOL tuvieron un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad de México, aunque enfrentaron críticas por su implementación y limitaciones. Y la creación de la CNDH marcó un avance importante en la protección y promoción de los derechos humanos en el país. De igual manera, tenemos que hablar acerca del endeudamiento externo. El gobierno de Gortari implementó una serie de reformas económicas significativas durante su mandato, que tuvieron un impacto duradero en la economía mexicana. Por ejemplo, la privatización de la banca en 1990, la cual fue una de las medidas clave para abrir un sistema financiero a la competencia y mejorar su eficiencia. Esto incluyó la venta de instituciones bancarias estatales como Banamex y Bancomer, la venta de empresas paraestatales como Telmex, la Compañía de Luz y la Fuerza del Centro, y la Siderúrgica Altos Hornos de México. Estos fueron una parte integral de las reformas económicas. Estas empresas fueron transferidas del control estatal al sector privado para aumentar la eficiencia y la competitividad. De igual manera, la integración de la OCDE en 1993. Esta Organización para la Cooperación del Desarrollo Económicos en 1993 marcó un hito importante en la apertura económica del país. Esto demostró el compromiso de México con la economía global y sentó las bases para una mayor cooperación internacional. Sin embargo, estas reformas también trajeron consigo un aumento significativo en el endeudamiento externo de México. La privatización a la apertura económica requirieron inversiones significativas, lo que llevó a un aumento en la deuda externa. En resumen,
Las reformas económicas implementadas durante el gobierno de Cortina Salinas de Gortari tuvieron un impacto profundo en la economía mexicana, con efectos tanto positivos como negativos. La privatización, la apertura económica y la integración internacional trajeron beneficios, pero también aumentaron el endeudamiento externo. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994 fueron eventos significativos en la historia de México. El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue asesinado en Tijuana, Baja California. Este evento conmocionó al país y generó una crisis política. Por su parte, el 1 de enero de 1994, el SZLN, liderado por el subcomandante Marcos, lanzó una insurrección armada en Chiapas, demandando justicia social, democracia y derecho para los pueblos indígenas. El levantamiento coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Las causas del surgimiento del SZLN fueron la pobreza y marginación en Chiapas, la desigualdad e injusticia social, la falta de representación política para los pueblos indígenas, la resistencia a la globalización y el neoliberalismo. El impacto que tuvo fue el llamado a la atención internacional sobre la situación en Chiapas. Forzó al gobierno a negociar y establecer diálogos de paz. Inspiró movimientos sociales y protestas en México y otros países, y contribuyó a la transmisión democrática en México. Sus consecuencias políticas fueron: Ernesto Zedillo reemplazó a Colosio como candidato presidencial del PRI. El gobierno inició diálogos de paz con el SZLN. Se creó la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, para resolver el conflicto. Y el SZLN se convirtió en el actor político relevante en México. Esos eventos marcaron un punto de inflexión en la historia de México, destacando la necesidad de justicia social, democracia y derecho para todos los ciudadanos.